Sesión. Buenos días, buenas tardes. Creo que no hay nadie por la noche, pero esta es una ocasión muy especial para todos nosotros, con agradecimientos en particular para la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Maestría de Derecho Internacional Económico, a la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional y a la Universidad Externado de Colombia por organizar este evento. Hoy vamos a conversar, como ustedes saben, de las oportunidades, ventajas, desafíos y las preguntas incógnitas que nos va a deparar en el futuro la inteligencia artificial en el plano de la resolución de disputas internacionales. Y lo digo en modo amplio porque no nos vamos a enfocar únicamente en arbitraje. Vamos a hablar de otros tipos de disputas en las que este tipo de tecnologías se pueden aplicar. La idea es tener un diálogo interactivo, fluido y sobre todo pragmático. Yo celebro en particular que esto haya sido una iniciativa hispanoamericana, de distintos países, no solamente de instituciones académicas o internacionales, sino también de firmas, despachos de abogados que tuvieron esta iniciativa con la participación de ponentes de todo tipo de entidades. Como les digo, como verán, tanto Diana y como yo, ahora vamos a las presentaciones, vamos a intentar que esto sea como estar sentados en una sala en la que todos podemos conversar abiertamente, plantear preguntas, y que esto sea un diálogo fluido entre ustedes y los ponentes. Somos un grupo que es manejable en términos de ese diálogo, y sin más preámbulo vamos a ir a las presentaciones, y yo me voy a permitir presentar primero a Diana, que conmigo vamos a guiar el diálogo el día de hoy. Diana es Diana María Beltrán Vargas, es abogada y especialista de la Universidad Externado de Colombia. Diana es máster en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, y se ha desempeñado como litigante y asesora contractual en la práctica privada, así como en el sector público. Actualmente Diana es docente investigadora del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia en este momento, pero sus intereses son muy amplios en derecho y desarrollo, seguridad alimentaria, comercio internacional y el derecho internacional de las inversiones. También le interesa mucho el tema de la crisis climática y los sistemas de solución de controversias internacionales. Diana, te paso la palabra. Gracias, Natalie. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este webinar que hemos organizado junto con Tatiana por la CWL, con Víctor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un gusto presentar a Natalie Sequeira, con quien haremos de moderadoras el día de hoy. Ella es coordinadora de uno de los equipos de gestión de disputas internacionales del CIADI. Natalie cuenta con más de 20 años de experiencia en el área y participación en la administración de numerosos procedimientos de arbitraje y conciliación en diversos sectores e industrias, al amparo de tratados multilaterales como el CAFTA y la Carta de la Energía, leyes de inversión y contratos. Previamente, Natalie ejerció como abogada en diversas firmas consultoras internacionales y en el área de arbitraje de un despacho de abogados en Washington. Es graduada de Derecho y de Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica y fue becada Fulbright en la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown. Dentro de nuestros panelistas contamos con Orlando Cabrera, de Hogan Lovells. Él estudió Derecho en Canadá, México y los Estados Unidos y tiene fluidez en español, inglés, francés y portugués. Orlando representa ágilmente a gobiernos e inversionistas corporativos en disputas internacionales, cruzando fronteras e idiomas en Hogan Lovells. Fue uno de los redactores de las directrices sobre el uso de inteligencia artificial en el arbitraje, que publicó el Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, así como también participa en otros grupos de trabajo de la Cámara de Comercio Internacional y la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, que estudian el impacto de la inteligencia artificial en esta área.
Orlando es un fellow del Charter Institute of Arbitrators y delegada del ICC México ante la Comisión Global de Arbitraje de la CCI. Es vicepresidente del Comité de la ICC en Arbitraje e Inversión, árbitro listado para el TIAG, la CCL, la SICA, la CECAP, entre otras instituciones. Igualmente, nos acompaña Marta García Bell, es una asociada senior del equipo de arbitraje internacional de Freshfields de Nueva York. Cuenta con más de 10 años de experiencia en arbitrajes de inversión y comerciales en América Latina, asesorando a clientes en arbitrajes internacionales bajo las reglas del CIADI, el mecanismo complementario, la CNUDME y la CCI. Su experiencia incluye la representación de gobiernos y compañías multinacionales con inversiones en Latinoamérica, principalmente en sectores de energías, alimentos, infraestructura, servicios financieros, bancarios y telecomunicaciones. Marta también es especialista en inteligencia artificial y arbitraje, habiendo sido miembro del comité redactor de las primeras guías sobre el uso de inteligencia artificial en el arbitraje publicado por el Silicon Valley Arbitration and Mediation Center. Hoy en día, Marta trabaja con la firma de Freshfields. Y tenemos también a Tatiana Yanguas Acosta, que es consejera jurídica en el Centro de Asesoría Legal sobre Asuntos de la OMC en Ginebra, con más de una década de experiencia, donde ha asesorado y representado a estados en disputas internacionales relativas al comercio de bienes, servicios y propiedad intelectual. Asimismo, ha representado a empresas en arbitrajes de inversión ante el CIADI, en el sector de energías renovables y en arbitrajes comerciales ante la Cámara de Comercio de Estocolmo. Tatiana participa activamente como conferencista y formadora en actividades organizadas por la CWL y diversas organizaciones internacionales, entre ellas la OMC, el Centro de Comercio Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y distintas universidades. Realizó su formación jurídica en Alemania, España, Italia y los Países Bajos y domina con fluidez el español, inglés, alemán, italiano, portugués y francés. Habiendo hecho estas presentaciones, bienvenidos todos. Gracias a nuestros panelistas por estar acá. Como mencionó Natalie, esta va a ser una discusión muy interesante que vamos a dividir básicamente en 3 bloques. Primero, una exposición de parte de los ponentes con unas preguntas muy específicas. Luego, iniciaremos un diálogo entre los participantes y invitamos a nuestra audiencia a enviar sus preguntas para el final, donde haremos una sesión aún más activa. Entonces, sin más preámbulos, Natalie, por favor. Gracias, Diana. Empiezo con una advertencia a mis panelistas que vamos a ser estrictos, Diana y yo, con los tiempos para invitar al diálogo de los participantes. Empiezo con una pregunta en la que quisiera la experiencia de cada uno de ustedes que compartieran su experiencia práctica en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas específicamente al arbitraje o a la resolución de disputas y cuáles son las recomendaciones prácticas que tienen ustedes para nuestra audiencia. Perdón, le doy la palabra a Orlando. Muchísimas gracias a las instituciones organizadoras, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Universidad Externado, y a cada uno de ustedes por estar aquí. Es un tema fascinante y creo que por donde debemos de empezar es, valga la expresión, por el principio de cómo redactamos un prompt para inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir un prompt? Es esa instrucción que yo le voy a dar a la máquina para que me arroje cierta información, el resultado. Entonces, hay varias técnicas y aquí voy a referirme muy brevemente a algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos decirle, asume que eres un experto en arbitraje internacional, asume que eres un socio de una firma top con 20 años de experiencia en arbitraje de inversión y aquí la imaginación es el límite y ahorita voy a compartir unos ejemplos. Y bueno, entonces creo que ese es lo importante porque eso limita el alcance del mundo de información. Si la plataforma que ustedes usen ya leyó todo el Internet, entonces restringe su universo y va a darnos una respuesta, por ejemplo, como hablaría el socio de una firma top. O, por ejemplo, si hablan en inglés, que es recomendable porque estas plataformas fueron o entrenadas principalmente en inglés, responden mejor en inglés, yo lo he visto que en español, entonces pues traten de usar en inglés y al ustedes decirles, por ejemplo, habla como un abogado top de una firma top en Nueva York, la respuesta sería similar a lo que escribiría Marta, un inglés que parece poesía,
Y bueno, pues eso me ayuda mucho porque aunque trato que mi inglés sea lo mejor posible, pues nunca va a estar al nivel de un nativo, ¿no? Entonces, bueno, esas son ideas. Otro es que la máquina ha aprendido y es sensible. Y no es sensible porque tenga sentimientos, sino cuando aprendió el lenguaje humano, se dio cuenta que los humanos responden mejor cuando utilizamos el por favor, el gracias, el hola. No, no quiero decir que lleguemos a interactuar con la máquina de tal forma, pero al menos si le decimos por favor, please, ¿no? Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la respuesta puede ser mejor. Igualmente le podemos decir, esto es muy importante para mí, es un asunto muy delicado. ¿Estás seguro que es tu respuesta final? Y entonces estarla retando. Y otro que les quiero poner ejemplo es, toma un respiro profundo y trabaja en este problema. Bueno, y habiendo dicho eso, digo, y parecen ridiculeces, pero en verdad, entonces si me ayuda el host a compartir pantalla, por favor, no sé quién es el host. Em, Ahí parece, a ver si ya me deja. Ah, que ¿Ya dice te que no. deja? Dame A un ver. segundo. Bueno, o si Ya, quieren, no sé ya, a ver. ya te deja. Ah, perfecto. Entonces aquí yo uso Claude o Cloud, como ustedes le quieran decir. Eh, yo la verdad es que empecé a usar varias plataformas y me di cuenta que la que era la más acertada después de usar varias era Claude. E insisto, en inglés responde mejor que en español. Entonces aquí un ejemplo muy rápido. Asume que eres un abogado experto en arbitraje de inversión y corrupción, así como un profesor de universidad y un editor. Por favor, revise el artículo adjunto y prepara una introducción. Es para un artículo que iba a revisar. Y evidentemente me empezó a dar algunas citas y cosas. Me sonó que estaba raro y entonces le pedí, por ejemplo, que me diera las citas. Que me diera las citas. Y bueno, pues ahí me di cuenta que se empezó a atorar. Y bueno, entonces, pues obviamente hay que verificar la información. Les comparto rápidamente otro ejemplo. Y este yo creo que es el más importante. Es decirle, por favor, asume que eres un experto revisando los prompts. Por favor, ayúdame a revisar. Y entonces, antes de que yo escriba el prompt, le doy esta instrucción. Y entonces yo aquí le estoy dando una instrucción para que me ayude a ver casos de arbitraje de inversión para una reestructura corporativa, bla, bla, bla. Y yo le pido primero que me revise el prompt y entonces me hace un prompt mucho más estilizado. Y aquí les pongo otro ejemplo. Esto era para una conferencia de unos casos de orden público, Comisa y otro que se llama Corporación Mexicana, Comisa y Compañía de Inversiones. Y aquí entonces yo le di este prompt y cuando lo saca el prompt revisado, pues sale mucho mejor, ¿no? Assume you are a senior partner at Top International Specialized. Y bueno, y ahí empieza, ¿no? Y hasta cita los casos bien y demás. Y entonces, una vez que revisan, pues ya le dan execute y le saca una suerte de memo. Y bueno, estas son algunas ideas y ya estoy sobre el tiempo y aquí dejo a Marta, que la veo muy sonriente, entonces que nos platique cómo ella se ha ingeniado para explotar esta máquina. Gracias, Orlando, y gracias a todos los organizadores y a los participantes por invitarnos y por organizar este evento. Orlando, ha sido muy interesante. Yo creo que ahora Orlando nos ha explicado un poco cómo preparar prompts mejores, em, me parece que es importante hablar de las distintas herramientas que existen y de la importancia que tiene elegir una u otra en función de la tarea que uno tiene que desarrollar. Hay herramientas públicas como Claude, como ChatGPT, pero también las firmas de abogados están empezando a utilizar otras herramientas más especializadas y que contratan directamente para el uso interno del despacho. En este caso, algunas de las más conocidas son Copilot, CoCounsel y AI Gemini. Entonces, las tres herramientas son fantásticas, pero uno tiene que aprender a jugar un poco con las herramientas para identificar cuál herramienta funciona mejor para cada tarea. Eh, Voy a poner algunos ejemplos que no son exhaustivos, evidentemente, pero Copilot, por ejemplo, sobre todo si está integrado con Outlook y con Microsoft Office, funciona muy bien para corregir typos, para corregir gramática, sobre todo si uno está escribiendo en un idioma que no es el suyo nativo.
funciona muy bien para corrección del formato, contestar emails rapidísimo, simplemente poniendo contéstale esto y te prepara un email ya todo formado. Para transcribir llamadas o transcribir eventos como este, por ejemplo, te prepara resúmenes de las llamadas con los puntos, action points, con los puntos que los próximos pasos, y los divide además en función de a quién le han asignado cada tarea. Sin embargo, para drafting, por ejemplo, para escribir, redactar, seguramente no elegiría Copilot, elegiría CoCounsel o AI Gemini. Y ahí lo importante es ver qué quiere redactar uno y cómo está integrada la herramienta con los documentos que necesita para trabajar. Por ejemplo, AI Gemini, si uno está trabajando con Google Docs, funciona muy bien porque uno tiene todos los documentos en el espacio, y AI Gemini puede tomar esos documentos y redactar algo basándose en los documentos que uno indica. En CoCounsel, en cambio, uno puede crear bases de datos subiendo algunos documentos, y ahí también le puede extraer la información que necesita. Pero si uno, por ejemplo, quiere redactar una declaración testimonial y le pide, ¿me puede redactar una declaración testimonial para contestar a esta declaración testimonial? CoCounsel a día de hoy no lo puede hacer aún. Podrá en el futuro, están trabajando en ello. Entonces, aquí viene mi siguiente consejo, y es que es importante trabajar mucho con el equipo del servicio técnico para entender qué es lo que una herramienta puede hacer y qué es lo que aún no puede hacer. Y eso ayuda muchísimo. Y un último tip, consejo para revisión de documentos. Creo que para la revisión de documentos la inteligencia artificial es fantástica. En mi experiencia, lo que funciona mejor es si uno ya está trabajando con una plataforma de gestión de documentos, por ejemplo, Relativity o Disco. Ahora existe la posibilidad de incluir la función de inteligencia artificial. Entonces uno tiene, por ejemplo, 16.000 documentos en esa plataforma, y con la inteligencia artificial puede hacer cualquier pregunta que quiera sobre los documentos, le salen timelines, estadísticas, y en mi experiencia eso funciona muy bien, los resultados son excelentes y es muy eficiente. Y ahora le paso la palabra a Tatiana. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad a todos. Buenos días, buenas tardes. Gracias, Diana y Natalie, por esa excelente introducción. Gracias también a Orlando y a Marta por estos consejos tan útiles. Yo quisiera dividir mis recomendaciones en tres pasos. Primero, me gustaría hablar de cuál herramienta vale la pena utilizar. En segundo lugar, para qué tipo de tarea. Y en tercer lugar, cómo hacerlo realmente bien. Entonces, en cuanto a qué herramienta utilizar, pues añado un poco a lo que decía Marta. O sea, efectivamente, depende un poco de los recursos a los que puedas acceder, ¿no? Si tú trabajas en un despacho o si tú tienes una membresía individual, en principio, todas estas herramientas de avanzada como CoCounsel, Powerbill, USAID, de Usmundi son excelentes. ¿Por qué son tan buenas? Pues uno, porque tienen protocolos de seguridad, confidencialidad de los datos, y más importante aún, porque han sido entrenadas no con información general, sino con datos jurídicos, con jurisprudencia, con publicaciones técnicas. Entonces, obviamente, los outputs que te van a otorgar pues, son mucho más útiles para el derecho y para el arbitraje. Ahora bien, si no tienes acceso a este tipo de herramientas porque no tienes una membresía o el despacho no las utiliza, puedes hacer uso de las herramientas más generales, ¿no? ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, bueno, el abanico es amplio. Y aquí creo que es bastante importante este segundo punto que decía. ¿Para qué quieres utilizar esta inteligencia artificial? En mi experiencia, si es, por ejemplo, para análisis de documentos o resúmenes fácticos, yo prefiero sinceramente Claude. Estoy de acuerdo con Orlando. Creo que es un aplicativo que es excelente para sintetizar información compleja. Hace poco, por ejemplo, lo utilicé para resumir un informe público de 500 páginas, para resumir en 2, y después vas a leer el documento con un enfoque mucho más guiado, ¿no? Para redacción, creo que depende. ChatGPT me parece que está muy bien para un enfoque un poco más diplomático, de amabilidad, si te sirve, por ejemplo, un email y quieres sonar un poco más elegante.
creo que es algo muy útil para las tareas del día a día. Para los asuntos un poco más jurídicos, también prefiero Claude. Aunque, ojo, aquí en estos aplicativos generales no se puede incluir ningún dato confidencial. En el momento en que tú incluyas un dato confidencial, deja de ser confidencial porque es utilizado para educar a los modelos. Para la investigación me gusta mucho Claude. Me gusta también Llama, creo que es de Meta. Ha hecho un buen trabajo en nutrirse de jurisprudencia, de publicaciones científicas, pero creo que todavía le falta un poco y por eso aún utilizaría Claude. Lo más importante, creo yo, es cómo hacerlo, ¿no? Cómo utilizar cualquiera de estas herramientas. Y en mi experiencia, de acuerdo con Orlando, lo más importante es el prompt, ¿no? El prompt que utilizas. Aquí yo quería compartir brevemente con ustedes una fórmula que a mí me ha sido de gran utilidad. Es técnica de prompting. Yo aquí lo traduje al español. Los 6 elementos principales que debe contener cualquier prompt para darte un excelente output son contexto, acción, formato, ejemplos, tono y persona. Yo creé aquí como técnica de memoria este acrónimo, ¿no? Café TP. Y bueno, como buena colombiana, ¿no? Me encanta el café, creo que es todopoderoso, así que Café TP no se te olvida. Y este es un ejemplo, ¿no? De lo que podrías pedirle a ChatGPT que hiciera. En vez de decirle, mira, hazme una carta de motivación, pues puede ser una cosa mucho más dirigida, ¿no? Entonces le dices, imagina que eres un abogado con 20 años de experiencia, que era lo que decía Orlando, ¿no? La persona prepara una carta de motivación, la acción, haz referencia al formato, ¿no? En Word, que no exceda los 4.000 caracteres, otorga contexto, el contexto es fundamental, ¿no? Entonces otorga la posición a la que estás aplicando, por ejemplo, comparte tu currículum vitae y ejemplos. Los ejemplos también son fundamentales, ¿no? Cartas de motivación previas e indica cuál es el tono que tú quisieras utilizar. Yo les aseguro que desde que he empezado a aplicar esta fórmula, los resultados son mucho, mucho, mucho mejores. Así que los animo a que la prueben. Mi último consejo, quizás para no prolongarme, es no casarse con ninguno de estos aplicativos. Al final son empresas que están compitiendo entre sí, así que es bueno utilizar el mismo prompt en distintas plataformas, ver los resultados que te otorga, escoger el que más te conviene o incluso hacer un mix. Muchísimas gracias. Vamos al segundo segmento. Le voy a dar la palabra a Diana. Gracias, Natalie. Bueno, ya con estas recomendaciones, sobre todo después de entender cómo la estructura de los prompts, hay un punto que es fundamental y que ustedes lo mencionaron también y es el de la confidencialidad. Entonces, esta segunda pregunta es cómo la confidencialidad y la transparencia en el uso de la inteligencia artificial en arbitraje de inversiones, incluyendo las directrices del Centro de Arbitraje y Mediación del Silicon Valley en las que trabajaron tanto Marta como Orlando. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Bueno, aquí quisiera tratar 2 puntos. Voy a referir, digo, podemos aquí platicar mucho, pero voy a constreñirme a dos puntos. El primero es que dentro de estas directrices, la primera que pusimos, o la primera que consideramos fundamental, es que los abogados tienen un deber de competencia. ¿Y qué quiero decir esto? Bueno, y no solo los abogados, cualquier persona, pero todos tenemos que hacer esfuerzos razonables para entender las limitaciones, vicios, riesgos relevantes de estas herramientas. ¿Y por qué digo razonables? Somos abogados, no somos ingenieros en datos, no somos científicos de datos, no tenemos un doctorado en matemáticas. Entonces, yo creo que nunca vamos a poder entender a ese nivel. Y dos, mientras no nos revelen los datos de entrenamiento, se vuelve demasiado difícil entender, es más, incluso los propios expertos no llegan a entender esto. Entonces, por eso hicimos un esfuerzo razonable. ¿Y cuáles son esas 4 limitaciones? Bueno, voy a referirme primero a las alucinaciones. El algoritmo está programado para dar respuestas con base en la palabra más probable que vaya junto a la otra. Es un análisis de probabilidad. En este contexto es más probable que esta palabra vaya junto a la otra. No razona, no está diseñado para decir verdad o falso,
cierto o equivocado, simplemente es probabilidades. Y por eso alucina. Y aunque la respuesta parece lógica, pues no necesariamente es cierta. Y esto no lo sabían los abogados del famoso caso Mata contra Bianca. Le pidieron a ChatGPT algunos precedentes, no los revisaron y así los presentaron y luego los terminó sancionando la corte en Nueva York. El segundo aspecto es la caja negra. Como acabo de decir, esto es un análisis probabilístico. El algoritmo es un análisis probabilístico, no razona como premisa mayor, menor conclusión. Entonces, esta falta de transparencia en saber cómo es que llega al resultado, pues se le conoce como la caja negra o el black box problem. DeepSeek tiene una suerte de herramienta donde nos permite ver con cierta transparencia cómo es que llegó a esa conclusión, pero insisto, al día de hoy no tenemos ese razonamiento como el ser humano. Existe una herramientas que se llaman Explainable o Explanation AI, pero bueno, eso puede ayudar a entender. Los sesgos, todos los seres humanos tenemos sesgos, y esos sesgos están en el lenguaje y en todo lo que aprendió el algoritmo. Se le ha pedido, por ejemplo, una CEO utilizaba un ChatGPT y le dijo, por favor, descríbeme, y dijo, eres un CEO hombre, ¿no? Y se le pidió en algunos casos a la plataforma, describe profesiones para la mujer. Y entonces pone enfermera, secretaria, y profesiones para hombre, abogado, doctor, ¿no? Entonces, bueno, tiene estos sesgos. Aquí tal vez es muy evidente, pero ya en el uso jurídico, pues se vuelve más complejo. Los deepfakes, no voy a referirme mucho porque Marta va a hablar al respecto, pero son todas estas imágenes que veíamos al Papa vestido como rapero, o a Donald Trump ahora de papa, ¿no? Entonces, bueno, no voy a referir mucho, pero ahí lo puedo decir. Y, insisto, ¿con qué datos entrenaron a la máquina? Nunca nos van a revelar eso, porque eso es parte del secret sauce y del leverage que tiene la empresa para, pues, tener el éxito que tiene. Pero mientras tenga basura, pues entonces el resultado es basura. Se dice que algunos fueron entrenados, pues, hasta con contenido de páginas pornográficas, ¿no? Entonces, pues veamos la calidad de esa información y todo está mezclado. La tesis doctoral de algunos alumnos con esta información, entonces es complicado. Y la última que me voy a referir es a la directriz 4, que es este deber de competencia y representación diligente, pero que tenemos una obligación de verificar los resultados. Y aquí otra vez voy a poner los ejemplos de Claude, por ejemplo. En este le estaba diciendo, oye, aquí para estructuras corporativas me arroja, pero yo detecto que no existe un denial of benefits en el artículo 5 y le pongo de nueva cuenta, esto está equivocado, y no hay un tax carve out en el artículo 8. Entonces, yo medio me sabía los tratados y bueno, pues verifiqué. En el otro caso, una forma en que ustedes pueden limitar las alucinaciones es si ustedes le dan la información. Aquí estaba comparando los casos de Comisa contra el otro caso que estaba citando, y entonces le di la decisión, el caso, le di el caso, y entonces pues eso ayuda a limitar las alucinaciones. Otro, por ejemplo, está en español. Aquí estaba el artículo que es sobre corrupción en el arbitraje de inversión. Y entonces le pedí, dame la fuente, porque citó que según estadísticas del CIADI, aproximadamente 15% de los casos involucran corrupción, y dice, debo corregir, no puedo proporcionar esta información. Entonces, yo creo que todo esto se debe de ver con cierto recelo, y es como si estuviéramos revisando a un joven abogado, una joven abogada, que llega a sus primeros días a trabajar en una oficina, y hay que estar revisando porque no sea que vaya a meter un gol. Y nada más brevemente aquí quería informar que, por ejemplo, Claude o Cloud, como le digan, tiene esta herramienta donde le picamos aquí, dice usar estilo, y podemos tener distintos estilos. Como yo, pues los temas son jurídicos, generalmente le doy formal y bueno, pues con eso cambia la pluma, o a veces puedo necesitar el estilo conciso y eso hace pues que sea muy breve la respuesta. Y con eso ya termino mi intervención y dejo a Marta que nos platique un poco. Gracias. Gracias, Orlando. Marta.
Siguiendo con las directrices y los riesgos que Orlando mencionó, me gustaría poner algunos ejemplos prácticos dentro del procedimiento de arbitraje en los que estos riesgos pueden materializarse para que todo el mundo sea consciente. Primero, Orlando mencionó la cuestión de deepfakes y ahí entraría cualquier manipulación de la evidencia. El uso o sea, el uso de AI de inteligencia artificial puede fomentar la manipulación de la evidencia, con lo cual es importante que los abogados estén atentos. Y ya no solo esta manipulación puede ocurrir incluso sin quererlo, por precisamente lo que decía Orlando, que las herramientas de inteligencia artificial alucinan, las herramientas de la inteligencia artificial a veces em, incluyen cosas o toman input que no es correcto. Entonces, por ejemplo, sobre todo cuando hay que preparar vídeos o las herramientas de inteligencia artificial que crean imágenes, planos, croquis, en el mundo, digamos, del arbitraje de construcción o arbitrajes más técnicos, puede haber muchas simulaciones en 3D o vídeos que se pueden crear con inteligencia artificial, y a veces se presenta esta evidencia y en realidad es evidencia que no es correcta. Entonces, en este sentido, creo que es importante la recomendación de verificar siempre con el servicio técnico de la herramienta y ser transparentes cuando se utiliza la inteligencia artificial en la preparación de algunos de esta evidencia. Un segundo punto es la selección de árbitros. Cada vez más se utiliza la inteligencia artificial para seleccionar árbitros. De hecho, hay algunas instituciones que ya tienen herramientas específicas y que han creado herramientas ad hoc para seleccionar árbitros, pero el proceso de selección ahí no es tan transparente como el proceso que sigue Nathalie, por ejemplo, para seleccionar los árbitros en sus casos CIADI. Y sobre todo puede haber una afectación a la diversidad por la cuestión de los sesgos. Los árbitros, el uso de inteligencia artificial por parte de los árbitros. Hay algunas personas que están equiparando la inteligencia artificial al secretario del tribunal, pero un árbitro sabe perfectamente que le puede ir a preguntar al secretario del tribunal: oye, ¿por qué has puesto esto? ¿Por qué has citado este caso? ¿De dónde has sacado esto? Sí, podemos hacer lo mismo con la herramienta, pero no tenemos a día de hoy la certeza 100% de que la respuesta que nos dé la herramienta de inteligencia artificial sea correcta, sea transparente y sea verídica. Y al respecto, me parece que va a ser bastante importante de cara al futuro que cada vez más instituciones van a adoptar guías internas para los árbitros que trabajen en casos administrados por la institución, para saber cómo pueden utilizar la inteligencia artificial. Último punto rapidísimo. La diferencia de recursos entre las partes también puede ser una cuestión que puede tener un impacto en el procedimiento. Por ejemplo, en el arbitraje de inversión eso es muy claro. Hay inversores, grandes compañías que tienen muchos recursos a su disposición, con lo cual podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial muy sofisticadas, y en cambio los estados no tienen a disposición los mismos recursos. Entonces, eso puede crear un desbalance y una diferencia en las armas que cada parte tiene y en el derecho de defensa. Y es por eso que a día de hoy es difícil incorporar guías o parámetros para el uso de inteligencia artificial en las órdenes procesales. Gracias, Marta. Tatiana. Gracias, Diana. Pues yo coincido con Marta y con Orlando en el sentido de que es uno de los mayores desafíos del uso de la inteligencia artificial en el arbitraje y en la resolución de disputas internacionales es proteger la integridad del proceso, ¿no? Por una parte, tenemos una inteligencia artificial que es maravillosa, que nos permite hacer miles de nuevas actividades, imágenes, textos, investigaciones con mucha más eficiencia, reduciendo los costos, lo cual es muy bueno, pero que sigue teniendo limitaciones, ¿no? Se hablan de las alucinaciones, el asunto de la caja negra, los deepfakes. Al mismo tiempo, tenemos una profesión legal que incluye no solo a los árbitros, pero también a
abogados practicantes, que es un poco reacia al cambio tecnológico. Si pensamos en los últimos 50 años, realmente la profesión legal ha tenido pocos hitos tecnológicos, ¿no? A grandes rasgos. Hemos tenido la introducción del computador, Microsoft Word, PowerPoint, bases de datos, las bases de datos han sido fundamentales, y un par de traductores, pero no mucho más que eso, ¿no? Y ahorita llega la inteligencia artificial y bueno, y es mucho más potente, ¿no? Y lo que pasa es que en encuestas, pues árbitros dicen que ellos mismos, ¿no? El 70% de los árbitros que respondían a una encuesta de BCLP, un despacho de Estados Unidos, dicen que no confiaban ellos mismos en sus capacidades técnicas para entender y utilizar esa tecnología como debería hacerse, ¿no? Entonces, la pregunta que yo creo que debemos hacernos es cómo compaginar estos dos mundos para que se pueda mantener la integridad del proceso. Y creo que hay distintas opciones, ¿no? La opción quizás inicial es, bueno, no hacemos nada, es decir, aplicamos las reglas que ya existen, que son las reglas generales, las reglas deontológicas, éticas, todo lo que tiene que ver con el debido proceso, la prueba, y las aplicamos a una nueva tecnología. Es decir, antes de la inteligencia artificial ya se podía tergiversar o manipular un documento con Photoshop y las reglas, pues, aplicaban a esta clase de situación. Entonces se podría hacer esa misma aplicación a una nueva tecnología. Esa es una opción. Otra opción es determinar que la inteligencia artificial tiene ciertos elementos que la hacen específica, única, idiosincrática, y que tiene una potencia mayor y que quizás por ello un potencial mayor de afectar la integridad del proceso y que por ende pues quizás lo que correspondería serían reglas específicas para su uso en disputas internacionales, ¿no? Ante esta opción, por ejemplo, se podría establecer cuáles son principios generales, reglas generales, directrices, ¿no? Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, las directrices de Silicon Valley, del cual estamos muy honrados hoy de tener a Orlando y a Marta que participaron en su redacción para que nos las expliquen y las podemos abordar en más detalle durante la discusión. Y justo después de esas directrices, que fueron las primeras en el tema, han salido otras directrices del CIARP sobre el uso de la inteligencia artificial en arbitraje, que en parte también se alinean con las directrices del Silicon Valley, quizás otorgando un poco más de detalles y ejemplos específicos para ciertos principios. Yo pienso que en general estas directrices son positivas porque creo que reúnen conocimiento técnico e intentan hacer un puente entre tecnología por un lado y derecho por el otro, ¿no? Es como abogados se sientan, estudian y traducen todo este conocimiento técnico a otros pares, ¿no? Y yo creo que esto es útil, puede ser útil para este cambio tecnológico y puede ser útil para salvaguardar el debido proceso. Otra opción es, por ejemplo, la reglamentación nacional, ¿no? Que las partes determinen reglas muy específicas y las incluyan en las órdenes procesales. Aquí yo creo que el problema sería un poco la regulación excesiva. Yo creo que cuando se tratan estos temas de forma muy específica en reglamentación nacional o en órdenes procesales, puede haber un exceso que siempre suele ser contraproducente, ¿no? Incluso desde un punto de vista económico, muchos economistas afirman que las empresas europeas no están dentro del top 10 de las empresas de inteligencia artificial, en particular en lo que tiene que ver con modelos de lenguaje avanzados, puesto que hay mucha más regulación en la Unión Europea y no en otros sitios, como por ejemplo los Estados Unidos. Creo que al final se trata de un asunto que dependerá mucho de la práctica. Yo creo que falta un poco ver qué tan peligroso, qué tanto puede afectar la inteligencia artificial al debido proceso en la práctica para ver si se ameritan reglas un poco más específicas que aborden esta situación. Gracias, Tatiana. Bueno, entonces vamos con nuestra siguiente parte. Natalie, por favor. Gracias, Diana. Vamos ahora a hablar sobre el futuro, aunque de alguna manera, como han visto, ya estamos viviendo el futuro. Em, y dentro de las preguntas que estamos recibiendo en el chat de los participantes, hay preguntas alrededor de esto. Si tuviéramos que mirar en una bola de cristal,
¿cómo creen ustedes que va a impactar la inteligencia artificial en nuestra profesión en los próximos 5 a 10 años? Inicialmente iba a decir 10 años, pero podríamos hablar de los próximos 3 años. Empecemos con Orlando. Muchas gracias, Natalie. Y esta es mi sección favorita, eh, porque sacar la bola de cristal parece muy difícil predecir el futuro, pero a partir de ciertos elementos creo que sí podemos dar una respuesta de lo posible. Goldman Sachs, en un estudio que se llama The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth, señala que un cuarto de las tareas actuales se podrán automatizar. Los trabajos que menos se pueden automatizar son los que son labor intensive. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, construcción, repartidor, ¿no? Donde hay mucha actividad humana. Pero el sector jurídico es altamente sensible porque los modelos, especialmente los más modernos, son de lenguaje. Y gran parte de lo que los abogados hacemos es el uso del lenguaje. Y bueno, para poner un poco en contexto, Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, la empresa que es dueña de esta plataforma Claude o Cloud, predice que para el 2027 la inteligencia artificial podría superar la inteligencia humana. Entonces los modelos serán mejores que todos los humanos juntos. Recientemente, Sam Altman, el CEO de OpenAI, se le entrevistó y se le dijo que cuándo iban a acabarse las alucinaciones, dijo que no pronto. Pero vean ustedes, estamos 2025 y Darío Amodei dice que en el 27 estarán mucho mejores los modelos. Y recordemos que esta versión, los que estamos usando ahorita, estas versiones son las peores versiones que vamos a ver. Entonces el futuro será mucho más alucinante de lo que podemos pensar. Y aquí un punto a lo que nos decía Tatiana. Ciertamente las empresas más valiosas del mundo por su capitalización de mercado principalmente son de Estados Unidos. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta. Solo está Aramco, que bueno, es distinta. Pero todas estas empresas tienen la característica que son empresas de tecnología. Y su negocio es la escala y su mercado es el mundo. El negocio de OpenAI es vender el ChatGPT al mundo. Ese es su mercado. Y aquí viene una idea interesante porque la prestación de servicios jurídicos es una mano de obra especializada. ¿Por qué? Bueno, pues desde la época de los romanos, pues se requería aprender esos formulismos sagrados por los cuales si no se recitaba, se tocaba la campanita, se perdía la acción. Entonces es una mano de obra calificada, es una mano de obra que requiere un estudio de universidad y bueno, pues estas empresas invierten un poquito, por ejemplo en Harvey, pues entonces pueden quitar esas horas de mano de obra especializada. Entonces, con que inviertan una fracción de todo ese revenue tan brutal que tienen para desarrollar apps o herramientas, pues pueden poner a los abogados en situaciones delicadas a lo que es la prestación de servicios y, bueno, pues al modelo de negocio mismo de las firmas. Pero antes de llegar a eso, creo que tenemos que aprender a delegar a la máquina y por eso platicamos ya de las limitaciones que hoy tiene, a lo mejor mañana no son las mismas, y claro, se perderán trabajos definitivamente. Todas las revoluciones, la revolución industrial, pues perdió ciertos trabajos, pero se crearon otros. Por ejemplo, Mundi ahora tiene muchos abogados que trabajan con ingenieros para clasificar la información, segmentar los datos, hacer árboles de decisión. Entonces es otra era y creo que vamos a ver ese binomio más de abogados-ingenieros. Los abogados tenemos que entender la analítica de datos, la inteligencia artificial y bueno, pues sobre todo para los jóvenes, definitivamente yo comentaba aquí previamente en preparación que parte del principio de mi carrera era hacer traducciones porque hace 15 años Google Translate era muy, muy malo y hoy pues eso se acabó. Con DeepL o cualquier otra herramienta tenemos en fracción de segundos 300 páginas bien traducidas. Cada 3 páginas corriges una palabra y esas semanas que yo dedicaba a traducir jurisprudencia mexicana al inglés para un caso que teníamos, pues se acabó. Entonces viene una nueva forma en que los
jóvenes abogados y abogadas tendrán que aprender, por ejemplo, los términos jurídicos en inglés. Yo lo hice con diccionario y bueno, fueron muchas horas facturables para el cliente, pero yo no sé cómo lo van a hacer ahora los jóvenes, pero lo que sí sé es que tienen que tener un dominio absoluto de estas herramientas para poder llegar a una firma, a una empresa, al gobierno, donde quiera que trabajen y bueno, pues poder entender la discriminación, los sesgos, la confidencialidad, cuándo sí, cuándo no, tengo que verificar las alucinaciones. Entonces, esta creo que es la formación que los jóvenes necesitan para poder tener éxito en la nueva era y el nuevo modelo y el nuevo paradigma de inteligencia artificial al que se enfrenta la abogacía. Orlando, le damos la palabra a Marta. Sí, no, Gracias. coincido plenamente con Orlando. Creo que van a existir menos abogados tradicionales. Por tradicional entiendo el abogado que trabaja en firma, el abogado que trabaja en empresa y el abogado que se va al Estado, ya sea a trabajar como juez o abogado del Estado o en otros departamentos. Y van a existir muchos abogados mucho más especializados y que tendrán relación con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, abogados ingenieros, abogados prompters, abogados que trabajarán en firmas, pero en los departamentos de innovación. em, y y no tiene por qué ser malo, o sea, creo que de hecho hay trabajos muy interesantes y de hecho o sea, algunas de las personas que han trabajado en arbitraje internacional durante varios años ahora se están pasando a los departamentos de innovación. Creo que serán roles muy importantes porque van a ayudar a garantizar la calidad de la justicia, em, casi más que los abogados tradicionales. Y para mí el tema importante es, como decía Orlando, cómo los jóvenes abogados o los estudiantes van a poder obtener la experiencia necesaria para trabajar en este nuevo ambiente y a la vez adquirir la experiencia y las competencias técnicas que les permitirán aportar valor, ¿no? Más allá de la inteligencia artificial. Entonces, como Orlando decía, ya no vais a estar, ya no van a estar haciendo traducciones y la verdad es que creo que es algo positivo, o sea, bienvenido sea porque son muchas horas y creo que con 2 días de traducciones es más que suficiente para aprender en lugar de meses. Em, pero sí que es verdad que van a tener que buscar una forma para aprender los términos jurídicos, por ejemplo, en otro idioma, si quieren practicar en arbitraje internacional, o van a tener que aprender cómo revisar los productos que la inteligencia artificial eh, redacta. Por ejemplo, uno tendrá que saber cómo se escribe un escrito de demanda para poder revisar lo que, lo que produzca la inteligencia artificial. Entonces, aquí para mí hay dos puntos importantes. Uno, elegir qué, qué tareas permiten desarrollar el pensamiento crítico y ahí va a tener un rol muy importante la universidad, creo, porque ya se van a poder, desde la universidad, hay que poner el énfasis en este tipo de pensamiento crítico y de desarrollar esta experiencia. Dos, aprender a utilizar la inteligencia artificial muy bien, que ahí ya va a ser a través de cursos específicos que ahora se desarrollan en las universidades, pasantías en estos softwares, en estas herramientas de AI para aprender cómo funciona y para tener más experiencia, porque va a ser un valor también llegar a la firma sabiendo utilizar estas herramientas. Y por mi parte esto es todo, luego podemos seguir discutiendo. Gracias, Marta. Tatiana. Gracias, Natalie. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y se fundirá con nuestro tejido económico, incluyendo la profesión legal, que es altamente sensible, como decía Orlando. Creo que esto tampoco es mucha bola de cristal, creo que está también fundamentado o sustentado en los datos y en las tendencias económicas del día de hoy. Si revisamos, por ejemplo, el índice de inteligencia artificial de Stanford de este año, o las encuestas trimestrales sobre inteligencia artificial de firmas como KPMG,
pues es claro que tanto los estados como las empresas, sea pequeñas, medianas o grandes, están invirtiendo grandes cantidades, millonarias cantidades en esta tecnología. En efecto, algunos han comparado, ¿no?, este desarrollo con el descubrimiento del fuego, como lo dijo el CEO de Google, o con la revolución industrial, como comentaba Orlando y otros colegas, ¿no? Yo creo que sin duda es un cambio de paradigma. Yo creo que también hay elementos positivos en ese cambio de paradigma. Habrá una reducción de costos. La reducción de costos hace que los servicios jurídicos pues se democraticen, ¿no? Y que personas que antes no podían acceder a ellos ahora lo puedan hacer. Esto también significa que habrá un pool de clientes mucho mayor para los abogados y para los despachos, así que también hay una oportunidad económica, ¿no? Entonces, como decía Orlando, se acaban unos trabajos, vienen otros, se hacían otros servicios, ahora se crean otros, como decía Marta, ¿no? Yo me imagino, aquí quizás es un poco bola de cristal, que habrá mucho más uso de plataformas que seguramente estarán operadas por inteligencia artificial en su mayoría para abordar temas un poco menores, ¿no? Por ejemplo, disputas con los vecinos, asuntos de póliza de seguro, divorcios de común acuerdo, que estarán sujetos seguramente, espero, a una verificación humana, ¿no? Al menos de carácter general. Yo por eso no creo que vaya a ser el fin de los abogados, no soy adepta de de estas posiciones un poco más apocalípticas, digamos, yo no creo que sea nuestro fin. Yo creo que los abogados seguiremos ocupándonos de asuntos que sean un poco más sensibles, ¿no? Y se los pregunto también a todos ustedes, tanto los participantes de este webinar como la audiencia. O sea, ¿permitirían ustedes que un abogado, ChatGPT, defendiera a su país o a una empresa ante un tribunal, o que el árbitro que dirimiera este asunto, ¿no?, que pudiese resultar en un laudo de millones de daños, no fuese humano? No creo que estemos ahí. Creo que hay un asunto también de responsabilidad civil y deontológica que aún no está muy claro cómo se relaciona con estos chatbots. Y creo que también seguramente van a mejorar. Es claro que estas herramientas van a ser cada vez mejor, pero yo creo que está relacionado también a un asunto de la percepción de la justicia, ¿no?, y de la competencia. ¿Hasta qué punto sería legítimo un laudo de millones de dólares que no haya contenido un razonamiento humano, ¿no? Yo creo que en todo caso, y aquí para mí es el foco de la cuestión, lo que pasará mañana realmente dependerá de lo que hagamos hoy. Como decía Darwin, al final sobrevive quien mejor se adapta, ¿no?, a estos cambios. No necesariamente el más inteligente y no necesariamente el más fuerte. Por lo tanto, para mí la clave es adaptarnos, ¿no? Aprender nuevas habilidades, como decía Marta, ¿no? Abogados prompters, abogados ingenieros, estas habilidades nuevas, ¿no? La lógica, el manejo de fuentes, bueno, pensamiento crítico. También creo que es una oportunidad para aquellos que serán más visionarios, ¿no? Por ejemplo, ahora leía que hace unos meses estos grandes modelos de lenguaje avanzado han prácticamente procesado todos los datos que existen, es decir, todo el Internet, todas las bibliotecas, todos los archivos han sido procesados, y como ellos solo pueden crecer en escala, hasta ahora, a raíz de la cantidad de datos con las que entrenan al modelo, pues se veía más difícil que siguieran mejorando con la misma velocidad que lo han hecho hasta ahora. ¿Y qué pasó? Pues ahorita unos nuevos programadores están creando empresas que lo que hacen es que ponen, estoy simplificando, a ChatGPTs, hablar ChatGPT aquí, ChatGPT acá, y hablar entre ellos, crear conversaciones con múltiples chatbots para crear datos, y estos datos se llaman datos sintéticos, precisamente porque no vienen generados por humanos, sino por máquinas, ¿no? Esto me parece increíble. Igual, por ejemplo, leí hace poco una noticia que me parecía muy curiosa. Una empresa en España que se encargaba de la publicidad y el marketing estaba en medio de la quiebra, decía que le resultaba muy caro el pago de las influencers, el pago de los modelos, los fotógrafos. ¿Y qué hizo? Pues decidió crear una influencer 100% AI y crear una especie de portafolio de modelos que son netamente AI. Aprovecho aquí velozmente para mostrarles que me parece realmente muy curioso, sobre todo la calidad de esta clase de contenidos. Permítanme. A ver, ¿por qué no me abre?
Bueno, ahora se las mostraré, no me permite compartir la pantalla. Pero bueno, si pueden hacerlo, mira, si no me permite. Bueno, está bien. Después se las compartiré. Si no, por favor, váyanla a revisar. Se llama Fit Aitana. Es una influencer en Instagram. Hace, bueno, campañas para empresas internacionales y es 100% creada con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que también cada crisis es una oportunidad y hay que enfocarnos en, mira, ¿qué podemos hacer con este nuevo mercado? Pienso al final que lo más importante es siempre preguntarnos qué nos hace únicos, ¿no? La importancia, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, la advocacy, la mediación, la importancia de la supervisión. Entonces yo creo que todavía queda mucho trecho por andar, pero creo que no vamos a ser, al menos en un futuro pronto, totalmente obsoletos. Eso espero. Muchísimas gracias a los tres. No sé si están viendo el chat, pero hay ya muchísimas preguntas y algunas de las que teníamos Diana y yo ya han sido contestadas, así que vamos directo a las preguntas para agilizarlo y tratar de cubrirlas todas. Tal vez pedirles a los ponentes que las contesten en un minuto si fueran posibles y tal vez Diana y yo nos podemos ir alternando. Diana, si quieres empiezo yo y tú sigues con la segunda y le damos un minuto a cada uno para que comente las preguntas. ¿Les parece? Es un sprint. Perfecto. A ver, la primera Adelante. pregunta dice, dado que en un buen prompt pueden generar resultados altamente precisos, pero también sesgados por la intención, antecedentes o los supuestos del usuario, ¿qué mecanismos metodológicos o éticos pueden emplearse para mitigar ese sesgo y preservar la neutralidad requerida en el análisis jurídico legal? Es compleja la pregunta, a ver si alguno de ustedes quiere, Es muy difícil, Orlando. es muy difícil y por eso creo que todavía necesitamos los abogados. Pero aquí quiero dividir, hay dos sistemas, los sistemas de expertos, entonces si X, entonces Y, ¿no? Y tenemos lo que es el machine learning o aprendizaje automatizado, donde le pusiste las 1000 fotos de gatito y solito el algoritmo desarrolló el algoritmo para identificar que es un gatito, para traducir. Aquí le pusiste 1000 documentos con información que estaba viciada, ¿no? A lo mejor en contra, sesgos en contra de la mujer, sesgos en contra de personas de color, bla, bla, bla. Y ahora corrige el algoritmo. Por ejemplo, en el caso que puse, se dieron cuenta y bueno, pues le pueden mover un poco, pero hasta que pasa, no sabes que existe y es demasiado complejo porque el algoritmo solito desarrolló su algoritmo para trabajar. Entonces, es muy complejo, ¿no? Pero aquí, bueno, creo que los abogados son necesarios y ya me pasé del minuto. Para mí, si puedo añadir que va en línea con lo que ha dicho Orlando, la única solución que veo a esto es que uno se cree la propia herramienta. Esto lo están haciendo algunas, por ejemplo, instituciones arbitrales, lo están haciendo algunas empresas y en este sentido puede ser que no sea una herramienta, o sea, una herramienta que sirva para todo. Por ejemplo, mencionaba el caso de la AAA y CDR. Ellos, por ejemplo, crearon su propia herramienta para la selección de árbitros y ahí ellos hicieron todo el algoritmo, trabajaron durante 2 años para que realmente fuera neutra y, y garantizara la diversidad. Luego crearon otra herramienta que sirve para hacer cláusulas para poner, incluir en los contratos en los que se quiera poner el arbitraje administrado por esa institución. Ahora están creando otra herramienta específica también solo para la redacción de órdenes procesales. Entonces yo creo que eso va a ser un poco o sea, lo que va a terminar sucediendo en el futuro. Ahora es muy costoso, yo no me puedo poner a crear mis propias herramientas, pero sí que hay algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, ahora se habla mucho de los agentes de inteligencia artificial, que van a ser como pequeños expertos, y ahí creo que de aquí un par de años o 3 es probable que podamos ir creándolos. Ya tenemos la posibilidad de ajustar ChatGPT, también puedes hacerte tu propio personaje dentro de ChatGPT y eso ayuda un poco, pero bueno, es el desafío principal. De acuerdo. Para mí, yo creo que, a ver, el asunto que comentaba Marta es supremamente interesante, ¿no? Hacer tu propio chatbot, por ejemplo, Llama es excelente para esto porque es un mecanismo de open source, es decir, cualquier persona lo puede utilizar y después educarlo o entrenarlo con los datos que tú consideres pertinentes.
Obviamente yo creo que esto quizás un abogado solo, una pequeña práctica boutique no va a tener los recursos para hacerlo, pero quizás un despacho un poco más grande, quizás sí, ¿no? Creo que también hay algo muy interesante que todavía se está analizando dentro de los campos un poco más técnicos y de expertos ingenieros, ¿no? Y es que DeepSeek, por ejemplo, si tú le preguntas sobre temas un poco más políticos, por ejemplo, qué pasó en Tiananmen Square, no te responde, dice, no estoy equipado para responder a esta información, ¿no? Entonces, aparentemente, por un asunto ¿no? político, tú puedes modificar incluso la manera en que el chatbot aprende para que no te dé ciertos resultados y para que no incluya esa información dentro de su base de datos, ¿no? Entonces, incluso los grandes modelos, pues también podrían llegar a hacer esto no solo para asuntos políticos, sino quizás para sesgos más implícitos, raciales y de género, que es realmente un problema importante. Sí, yo creo que lo dejo ahí para que abordemos más preguntas. Diana. Gracias, gracias Natalie. Bueno, una pregunta que estuvimos pensando también ayer para este sprint es la posible transformación del modelo de cobro por hora. ¿Qué modelos alternativos son más viables en un futuro dominado por la inteligencia artificial y cómo podría esto afectar la estructura económica de la profesión jurídica? Ah, Yo tengo dos ideas. Hay clientes que a veces llegan y no tienen idea qué quieren. Primero que querían rescindir el contrato, demandar y un contrato, un proyecto de construcción gigante. Luego a mitad del camino se hicieron otra vez amigos, luego ahora están negociando defectos y entonces el cliente no sabe lo que quiere y cómo le cobras, ¿no? En el otro escenario, bueno, a lo mejor tal vez podríamos evolucionar más a success fee, ¿no? Si se gana el asunto, entonces yo cobro tanto. ¿Cómo lo gané? Con inteligencia artificial, 50 abogados, 3 abogados, un abogado, no importa, más el resultado. Pero, o sea, creo que eso puede ser cuando hay una claridad absoluta de qué es lo que se quiere. Cuando llegan clientes y no tienen idea qué quieren, es muy complejo porque pues, ni ellos saben lo que quieren, ¿no? Ese es el punto. Para mí seguramente va a haber cambios. Creo que no, o sea, no sé aún si se va a abandonar el modelo de facturación por hora. Creo que es un poco temprano para predecirlo y además llevamos muchos años hablando de esto y aún seguimos igual. Pero es lo que sí que creo que se van a reducir bastante las horas y, por ejemplo, ya hay algunos clientes que están utilizando inteligencia artificial para revisar las facturas y las horas trabajadas por los abogados e identificar cuáles son las tareas que se podrían haber realizado con inteligencia artificial o cuáles tareas comparado con otras facturas anteriores o con facturas de otros despachos, se han cargado demasiado horas o parece que no hayan sido eficientes. Entonces creo que l- precisamente usando la inteligencia artificial probablemente los clientes van a intentar reducir el número de horas. Yo creo también que, bueno, no sé si finalmente comparto con Marta, no sé si se acabará este modelo. Seguramente hay una tendencia a que se utilicen modelos al menos distintos, no alternativos. Yo creo que también una opción es hacerlo por transacciones, ¿no? Es decir, no tanto por las horas que se hayan invertido en un asunto específico, sino transacciones, ¿no? Tú tienes una relación comercial con una empresa, le dices, mira, te voy a gestionar toda tu parte de problemas logísticos, si hay un problema con un barco, si tienes un arbitraje comercial, si tienes, no, entonces por transacciones, yo creo que también es, no como por proyectos, que es también la forma en que ha cambiado un poco el mercado laboral, ¿no? La mayoría de los trabajos antes eras tú pasabas tarjeta, entras a las 8, sales a las 6, ¿no? Y ahorita no es tanto de cuántas horas estás en la oficina, sino cuántos proyectos, cuántos logros puedes alcanzar. Yo creo que quizás transacciones. Y la segunda, no, idea que tengo, pero esto es un poco quizás más allá en el futuro o quizás no. Las plataformas, yo sí creo que efectivamente habrán plataformas donde tú seguramente pagarás una membresía base, como tu ¿no? Abonamento de Netflix o qué sé yo, Amazon Prime. Entonces tú tienes ahí tu acceso a tu super chatbot entrenado con datos jurídicos, pagas tu membresía y tienes un acceso, si tú quieres, por ejemplo, a conversación con abogado.
y tienes, qué sé yo, abogado humano, ¿no? Entonces tienes 3 sesiones al mes con abogado humano, ¿no? Si se trata de una persona. Y si tú quisieras quizás una sesión adicional, pues tiene un costo extra, ¿no? Yo me imagino que algo así podría suceder en un futuro. Gracias. Voy a tratar de fusionar varias preguntas en una. Hay varias preguntas relacionadas con los retos de las firmas legales pequeñas en América Latina y los retos de los estados en términos de la confidencialidad de la información, información reservada. A veces se menciona que hay autoridades o gobiernos que son reacios al uso de la inteligencia artificial en la solución de casos. Em, Tal vez cada uno que toquen esos temas, o sea, la disparidad, ya hablamos un poco de las firmas, de las firmas, bufetes de abogados, de las firmas y plataformas que están ofreciendo esto como vendedores de las plataformas que quieren un mercado global. Ahora toquemos un poco la disparidad de los estados y firmas pequeñas. Tal vez, Orlando. Sí, dos ideas. Lo primero, yo no estoy tan convencido de que el hecho que a lo mejor una firma o una empresa tenga todos los recursos, gane o pierda. Y el caso claro es Philip Morris contra Uruguay. Philip Morris tenía 3 firmas, tenía Jan Paulson, tenía todos los recursos para, para ganar. Y oh sorpresa, perdió. Y si no me recuerdo, creo que Uruguay ni siquiera pagó los honorarios profesionales de Foley Hua, creo que los representó, los pagó Bloomberg, un millonario en Estados Unidos. Entonces, un país que no tenía ni para pagar a sus abogados ganó, y la empresa que tenía 3 firmas, más Jan Paulson, más todo el fondeo económico, no es resultado siempre que quien tiene todo el dispendio económico va a ganar. Son los hechos, son las políticas públicas, son las buenas o malas decisiones que tomó el Estado, ¿no? Entonces, eso por principio. Y el segundo es la escala. Recordemos que ChatGPT, su negocio es el mundo, su mercado es el mundo. Entonces, antes, por ejemplo, una firma como Freshfields podía tener una biblioteca en París con todos los libros de Gaillard y Fouchard y todos los grandes arbitralistas, y hoy no necesitamos tanto eso. Tal vez estas plataformas, si ya leyeron todo el Internet y estaban disponibles y los casos, las decisiones de la Corte de Apelaciones de París, los casos de todo el arbitraje de inversión, ya lo leyeron, ahora con ChatGPT, bueno, o con cualquier otra, puede estar entrenado para sacarnos esos casos, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor en alguna época esas grandes bibliotecas que eran costosísimas, pues ahora tal vez, digo, no se resume ni se elimina, pero evidentemente nos ayuda. Y entonces las pequeñas firmas con una membresía de $20 al mes, pues a lo mejor tiene una ventaja competitiva, y un joven abogado muy inteligente, ¿no? Que esta abogada le ayude al socio a cómo manejar las plataformas, pues puede tener un diferenciador y puede tener una ventaja competitiva con su costo frente a lo mejor una firma más grande. Son ideas. Yo también un par de cuestiones. Para mí, la primera es que la diferencia de recursos es algo que a lo mejor ahora, que estamos empezando con toda este auge, es relevante, pero creo que se va a solucionar muy rápido. En primer lugar, porque a las plataformas les va a interesar trabajar para estados y seguro que los estados van a empezar a desarrollar sus propias herramientas. Estoy convencida, lo van a necesitar para todo. Entonces, me imagino que va a ser parte del presupuesto público, que van a integrarse con los ministerios. Hace unos años estábamos hablando de la digitalización, ¿no?, de la administración pública, lo estamos viendo, ya se hace todo online, ya no vas al registro a pedir tus papeles físicos, mandas un email y te llega, ¿no? Los documentos de identidad empiezan a digitalizarse también todos, ya tienen contraseñas, entras, firmas. Creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. No sé cuándo ni cómo, pero creo que eso va a pasar y con eso se van a solucionar también los problemas de confidencialidad, porque cuando cada estado tenga sus propias herramientas, van a garantizar de que esté todo dentro del sistema cerrado, ¿no? Que es el problema que pueden tener las herramientas que son públicas.
En cuanto a las firmas medianas o pequeñas, lo mismo. Yo creo que cada vez más va a haber más posibilidades de que incluso los individuos pagando unas suscripciones razonables puedan utilizar la inteligencia artificial. Eso es lo que creo que va a suceder. De acuerdo, yo creo que, a ver, yo considero que la disparidad entre estados y empresas es en cierta medida limitada o acotada por el hecho de que muchos estados otorgan su defensa no a sus oficinas legales, sino a otros despachos de abogados que suelen ser los grandes despachos de abogados, ¿no? Entonces, esos grandes despachos de abogados ya tienen acceso a todas estas herramientas de inteligencia artificial, por lo cual que pienso que ahí este asunto está un poco limitado. Estoy de acuerdo de que a mediano y largo plazo la competencia va a hacer que los precios se bajen 100%, o que al menos existan tipos de membresías que si bien no te dan todos los beneficios, permiten su uso, ¿no? Como todos bien sabemos, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, todos tienen una versión gratuita. Es menos completa que la versión a pago, claro, es menos completa, pero igual te da un acceso a esta herramienta, te ayuda a aprender a saber cómo funciona y quizás a entender por qué vale la pena invertir en ella. Entonces yo creo que a largo plazo se reducirán los precios, de acuerdo con Marta, y que seguramente esta competencia hará que esta disparidad sea menor. Diana, no sé si quieres hacer Sí, alguna otra de las preguntas del chat. sí, pues hay muchas, digamos, desde el punto de vista del sector público. Hay una pregunta en el chat que dice, para muchos estados puede ser muy controversial compartir información reservada o confidencial con la inteligencia artificial y las autoridades en general son reacias al uso de la inteligencia artificial para la solución de casos. Entonces, esto ya es una acotación mía, entonces aquí es como también vemos que el Estado siempre va a estar en una desventaja respecto de la firma, si van a tener o no van a tener el acceso a las mismas herramientas. Entonces, ¿cómo se puede mejorar ese sistema de confidencialidad y también cómo podemos hacer que los estados, las autoridades, pues tengan una mayor garantía de la reserva de cierta información? Yo creo que aquí la respuesta tiene dos vertientes. Uno, tienen que tener plataformas, bases, modelos privados y una nube privada donde puedan tener la tranquilidad que ahí ponen la información y nadie la va a ver ni la va a manipular, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la respuesta. Estoy de acuerdo. Tienen que crear sistemas cerrados para mantener la información que se gestione dentro de la estructura estatal. Y los sistemas cerrados funcionan muy bien. O sea, todos los despachos están usando sistemas cerrados con sus herramientas y se garantiza muy bien la confidencialidad. De acuerdo, yo creo que lamentablemente el uso de herramientas generales como ChatGPT para asuntos sensibles no es compatible. De hecho, han intentado hacer esfuerzos, por ejemplo, ahora tú puedes decir que las búsquedas que tú hagas no sean utilizadas para entrenar al modelo, por ejemplo, y han intentado asegurarle a los consumidores, a los usuarios, que su información solo será guardada por 30 días, pero ya la diste esa información, con lo cual datos sensibles pues no pueden ser utilizados en estas herramientas. Yo sinceramente considero que para aquellos que tengan problemas económicos, sobre todo en los países en desarrollo, una buena opción, como decía antes, son los sistemas abiertos. Creo que Llama es una buena opción, creo que Microsoft y otros, este es de Meta, por ejemplo, Llama es de Meta. Meta tendrá todo el interés en decir, mira, también estamos llegando a los estados porque es otro mercado, y va a pasar tarde o temprano. Lo que sí creo que no va a cambiar, y es ahí que mencionaba anteriormente, por más de que los estados tengan acceso a esta inteligencia artificial, que las firmas tengan acceso a la inteligencia artificial, esto es muy útil en la preparación de la defensa, en el manejo de las pruebas, pero yo no creo que estas herramientas vayan a sustituir a la defensa del Estado, ni a la defensa de las empresas. Por lo mismo,
No creo que en este momento al menos ningún CEO o ningún ministro o presidente o dirigente público esté listo para el escrutinio público de perder un caso por negligencia de una herramienta de inteligencia artificial o por negligencia de un árbitro que se basase en este tipo de tecnología. Entonces creo que es más bien a la optimización de recursos, al manejo del caso, pero no en sí mismo no a terminar con el sistema general que aplica actualmente. Nuevamente, ahora voy a fusionar dos preguntas. En esta pregunta se plantea cuáles son los aspectos del trabajo tanto de counsel como de los árbitros que consideran ustedes en que la inteligencia artificial puede tener más impacto significativo en la práctica arbitral y qué condiciones deben darse para que ese impacto sea realmente positivo y no comprometa la calidad e independencia del proceso. Y en otra pregunta se plantea si consideran que los árbitros deben revelar el uso de la inteligencia artificial para no afectar el uso indebido en los procesos. Nuevamente, la preocupación es el impacto en el proceso. Orlando. La primera no me quedó tan claro, pero bueno, creo que es el razonamiento analítico lo que debemos de tener. Y segundo, tenemos que conocer el derecho definitivamente para detectar las alucinaciones, los errores y todas esas cosas. Si no conocemos el derecho, nos vamos a ir como los abogados de Mata contra Bianca y vamos a presentar escritos o briefs que tengan cosas equivocadas. Y la otra es, bueno, pues es todo un debate. En el webinar pasado que organizó esta institución, Omar Puertas decía que él cree que el árbitro lo puede utilizar y no tiene por qué estarle diciendo una opinión. Otra sería el caso es de las partes. Y aquí, pues el principio de la voluntad reina sobre todo, y justamente esa es la diferencia entre el litigio y el arbitraje, porque aquí la voluntad, el consentimiento, las partes, ¿no? Entonces, pues esto es un debate. Lo que sí yo creo que con las reglas del Silicon Valley propusimos que debe de haber un debate al principio de las primeras órdenes procesales del número uno y decir qué es lo que quieren las partes, qué se puede, qué no se puede, para que haya ese consenso y esa claridad. Y bueno, pues todos vivan felices para siempre, a menos si se puede o no usar inteligencia artificial. Sí, yo coincido plenamente con Orlando en relación con la primera pregunta. Pensamiento crítico, conocimiento del derecho, competencia, dónde aportar valor, ¿no? ¿Cuál es realmente el valor de un abogado? Y esto seguramente va a obligar a los abogados más jóvenes y a los estudiantes a desarrollarse y a crecer mucho más, ¿no? Que durante los primeros 3, 4 años uno realizaba tareas poco de forma ejecutiva, ¿no? Recibía direcciones y pasaba horas y horas y horas haciendo cierto tipo de tareas de forma repetida. Eso ya no va a ocurrir. Y puede ser un bien, puede ser una ayuda para focalizarse más en hacer preguntas, en aprender, en discutir más, en estar más atentos a la estrategia, en aprender mejor cómo piensan los socios o los abogados más seniors. En relación con la segunda pregunta, eh, ya lo he dicho Orlando, hay un debate. eh, los secretarios del tribunal también hubo un debate durante muchos años y al final se acabó acordando que todos los árbitros pueden utilizarlos y que tienen que avisar. Probablemente es lo que acabe ocurriendo con la inteligencia artificial de aquí unos años, no sé cuántos, porque como decía Tatiana, los abogados somos reacios a estos cambios. Y creo que van a jugar un rol bastante importante las instituciones arbitrales, porque creo que van a ser estas instituciones las que van a poder marcar las pautas para cómo los árbitros pueden utilizar la inteligencia artificial, van a poder indicar a las partes, acuérdense de este punto, incluyanlo en sus órdenes procesales y van a poder también ejercer un control, también mediante el escrutinio de los laudos, de o sea, qué parte, o sea, que sí, o sea, para ver si el árbitro ha delegado demasiado en inteligencia artificial, lo cual es lo mismo que sucedió con los secretarios de tribunal. Si se acordarán, hay un caso famoso del famoso secretario, el cuarto árbitro, em, y creo que puede suceder lo mismo con la inteligencia artificial, con algunos matices y algunas diferencias.
Yo creo que, a ver, en cuanto a la primera pregunta sobre cómo mantener la calidad y la independencia, no obstante el uso de estas herramientas, yo creo que no podemos perder la perspectiva, y esto lo mencionaba Omar Puertas en el evento anterior. Eh, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Harvey son herramientas. Los humanos seguimos siendo nosotros. Bajo esta premisa, todo aquello que ellas produzcan debe ser supervisado por nosotros. Estas otras de las directrices que está incluidas en Silicon Valley, ¿no? Hay un deber de diligencia que discutía muy claramente Orlando. Ese deber de diligencia no ha cesado, yo creo que por el contrario se ha aumentado en intensidad. Ahora tenemos, ya que alguien nos está ayudando a hacer todas esas actividades que quizás son más repetitivas, más mecánicas, pues mira, la calidad tiene que subir, tiene que estar aquí, porque tiene realmente el tiempo para revisar, para asegurarte de que sea un buen escrito de demanda, para asegurarte de que las pruebas sean las correctas, que no haya incongruencias, etc. Yo creo esta sería mi forma de asegurar la calidad y la independencia, ¿no? No se pueden obviamente pasar mandatos que son ligados a la persona, como tomar una decisión, un laudo a una máquina, ¿no? Al menos de que las partes decidan hacerlo, pero al día de hoy, pues esto es algo que les corresponde al árbitro. Y puede utilizar Perplexity, Gemini, ChatGPT, pero no puede dar este mandato. Entonces estoy de acuerdo, en el evento anterior decía Fernando Pierola, depende un poco de qué estamos hablando, ¿no? Depende de si estoy utilizando inteligencia artificial para revisar typos o si estoy utilizando inteligencia artificial para escribir mi laudo. En el primer caso, pues el problema no parecería no existir, ¿no? Omar decía, bueno, es como utilizar Excel, tengo que decir que estoy utilizando Excel, pero pues seguramente no. Entonces dependerá un poco de la naturaleza del asunto. Yo creo que en este asunto las directrices de CIARP son interesantes porque hacen ejemplos de qué tendría que ser revelado, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, si son asuntos relacionados a la materialidad del laudo, a las pruebas, no los deepfakes, pues a ver, claramente tienes que revelar no que has utilizado inteligencia artificial. Si algo de lo que estás utilizando, esa inteligencia artificial puede resultar en afectar la materialidad del laudo. Solo añadir una cosa. Creo que para los árbitros va a ser muy útil revisar lo que sucedió con los secretarios de tribunal para ver qué tareas se podían delegar y cuáles no. Creo que eso va a ser una indicación. Y luego, segundo, que al final el mandato del árbitro es personal. Las partes eligen a los árbitros o las instituciones eligen a los árbitros porque ese árbitro es ese árbitro con experiencia. Entonces, creo que esto también es una garantía bastante importante, ¿no? Que creo que los árbitros van a ser en general responsables, al igual que han sido con el uso, cuando han trabajado con secretarios, y también van a saber discernir en qué momentos, por ejemplo, o en qué situaciones una cuestión se puede delegar a inteligencia artificial y una cuestión no, o sea, y otras cuestiones no. Por ejemplo, la historia procesal, que puede parecer un tema bastante sencillo y que se puede delegar a inteligencia artificial, no sé si es tan delegable en aquellos casos en los que es un inversor Estado, 2.000 millones de dólares en juego y el Estado está en rebeldía, no se ha presentado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es un tema mucho más delicado que el árbitro, o sea, tendrá que revisar y focalizarse. Entonces, creo que va a ser un poco, va a ser una parte más del trabajo personal, del mandato personal de los árbitros. Ok, bueno, agradecemos mucho a nuestros ponentes. Si no tenemos más preguntas, vamos a proceder con el cierre de esta conferencia. Tatiana. Pues yo quisiera realmente agradecerles a todos ustedes, a esta audiencia súper activa que nos ha hecho preguntas muy interesantes que creo que han hecho posible un diálogo, espero interesante para todos, útil, sobre todo no práctico, ¿no? Que podamos aplicar en nuestro día a día. Agradezco especialmente a las moderadoras, a Orlando, a Marta, a las instituciones que han organizado este evento. Creo que la conclusión es, estamos al inicio, estamos apenas como realmente rascando la puntita de la luna. Creo que nos falta mucho por entender, por aprender, pero creo que esta clase de eventos que
engloban ideas, que ponen juntos a personas de distintos ambientes, nos ayudan un poco en esa labor, ¿no? A que haya intercambio de ideas y que ojalá podamos todos forjar un uso de la inteligencia artificial que nos mejore como sociedad y nos mejore como profesionales del derecho. Muchísimas gracias a todos y bueno, estaremos en contacto. Aprovecho la última cosa para decirles, tenemos un tercer evento sobre inteligencia artificial y solución de diferencias en el tema de derecho de propiedad intelectual. Este evento será moderado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, de WIPO. Y bueno, esperamos ahí seguir hablando estos temas y ver qué pasa después de esta serie, a ver si hacemos una conjunta, a ver qué sale de aquí. Pero creo que es un semillero de ideas. Gracias a ustedes participantes y a ustedes ponentes y moderadores. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias.